Vamos a hablar sobre el síndrome del dolor post de toracotomía, el dolor crónico postquirúrgico tras una cirugía de tórax o una PATS. eh, Tiene un dolor o una prevalencia del 20 al 60%. Este cuadro refractario representa un fuerte componente neuropático inflamatorio que genera dolor continuo y punzante que merma el patrón del sueño y la capacidad ventilatoria del paciente, incrementando el riesgo de atelectasis y neumonías. Vamos a hablar sobre el síndrome del dolor post de toracotomía, el dolor crónico postquirúrgico tras una cirugía de tórax o una PATS. eh, Tiene un dolor o una prevalencia del 20 al 60%. Este cuadro refractario representa un fuerte componente neuropático inflamatorio que genera dolor continuo y punzante que merma el patrón del sueño y la capacidad ventilatoria del paciente, incrementando el riesgo de atelectasis y neumonías. Vamos a hablar sobre lo que es la salud poblacional. Este nos va a permitir una titulación farmacológica, milimétrica y dinámica de analgésicos multimodales que logra la reducción sostenida del dolor y previene la cronificación severa del síndrome post-toracotomía. La eficiencia operativa que optimiza el escaso tiempo asistencial del anestesiólogo que permite evaluar los diarios digitales múltiples pacientes de manera diferida, eliminando consultas físicas repetitivas solo para ajustes de dosis, reducción de costos, erradica el elevado gasto del bolsillo de las familias en traslados para la empresa pública, disminuye drásticamente el uso de camas de urgencia y la tasa de regresos y complicaciones. Vamos a ver el contexto del proyecto. Lo alineamos directamente con la agenda digital del sector de salud y las normativas de la historia clínica electrónica. Se integra con un nuevo módulo funcional dentro de la plataforma nacional del MISA, garantizando registro oficial, interoperabilidad y cobertura bajo el Seguro Integral de Salud. Definiciones claves, telemonitoreo sincrónico, la transmisión de datos clínicos a distancia para la evaluación médica diferida, evaluar la escala de EVA digital, herramienta móvil para clasificar la intensidad del dolor, interoperabilidad sistémica, capacidad de intercambiar datos con significado clínico inalterable y la anodina mecánica, el dolor por estímulo, el movimiento propio del daño nervioso. Vamos a tener un equipo de trabajo. El público objetivo se va a dar en pacientes del CIS, adultos de 18 a 75 años posoperatorios de cirugía mayor de tórax con indicación de manejo analgésico ambulatorio que presenten alto riesgo neuropático y requieran soporte continuo, ¿no? Equipo multidisciplinario, un coordinador clínico, en este caso el anestesiólogo, un gestor operativo, en este caso la enfermera, un administrador de plataforma y un responsable del monitor. Magnitud del problema, 60-90%, 60 de incidencia máxima, una brecha asistencial y 90 días de espera para citas presenciales. La brecha asistencial quiere el periodo de desprotección médica que abarca los 45-90 días posteriores a la alta quirúrgica, es el factor desencadenante para la cronificación del dolor torácico. Durante este intervalo, hasta un 40% de los pacientes desarrollan dependencia neuropática permanente que limita el retorno a la productividad y deterioro severamente su calidad de vida. Un problema prevenible mediante la titularidad farmacológica asincrónica o por magnitud del retos y oportunidades. Vamos a ver en la dimensión a nivel tecnológico, a nivel clínico, a nivel ético y la accesibilidad de todo esto. ¿Cuáles son los retos que vamos a tener? ¿Cuánto vamos a abarcar en las zonas periféricas? ¿Cuánto de conectividad de internet vamos a tener? ¿O cómo vamos a llegar a las zonas periféricas? La inercia médica para ajustar fármacos potentes mediante datos virtuales, el riesgo de filtración de informática de dosis analgésica y datos de identidad y la
la baja alfabetización digital y deterioro visual en adultos mayores, las oportunidades que tengamos como diseñar una web progresiva de registro offline y la sincronificación diferida, programas de dirección médica y automatización del llenado de formatos estadísticos, criptografía AES 256 en reposo y anonimización estricto bajo la ley 2973, diseño centrado en el usuario para que se puedan guiar, botones grandes, iconografías y comandos de voz. Diseño digital, cómo vamos a evaluar este diseño del sistema digital, ¿no? Hay que diseñar un autorregistro, hay que poner algoritmos de alertas, la interoperabilidad, la seguridad y el rendimiento de ello. Hay que seguir hay que ver o hacer seguimiento de protocolos, protección de datos regido bajo la ley 2973. Hay que ver la formación, el enrolamiento, el registro y el cierre. En estos casos, el uso del SGIS, del formato del FUA, para poder tener un reembolso del SIS. Como ya les había hablado, gestionar sistemas de alertas o un semáforo clínico para ver en qué EVA se encuentra el paciente, si tenemos un EVA 3, un EVA mayor a 7, para que no tengamos o generar una toxicidad. Hay que ver una desviación moderada entre un EVA y 4 6 para que esta sea una notificación prioritaria, ¿no? Y la enfermera también realiza una teleorientación sincrónica en estos pacientes. Vamos a tener un protocolo de mantenimiento, un reporte semanal del paciente, un médico que valide esto asincrónicamente y renueve la receta electrónica constante. Vamos a hablar sobre el presupuesto y la implementación, un presupuesto de desarrollo de software, un equipamiento mínimo. Hay que tener una sostenibilidad para poder implementar este tipo de telemedicina, ¿no? Para estos pacientes, qué es lo que vamos a necesitar, qué módulos, cuáles son los materiales que vamos a poner, el costo, el monto, si es sostenible o no es sostenible. Hay que hacer un monitoreo y una mejora continua, hay que tener una estructura, una meta, qué procesos vamos a llevar para poder llegar a la meta, ¿no? Con estos pacientitos y cuál va a ser la eficacia clínica y cómo lo vamos a usar y cómo vamos a ajustar ese algoritmo continuo para evitar fatigas tanto en el médico como en el paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.